¡Madre! ¡Madre! ¡No! ¿Qué debo hacer? ¡Ayuda! Maestro. Maestro. La paz sea contigo. Gracias por verme en secreto. Era el único modo. Por aquí. Maestro, sabemos que has sido enviado por Dios, porque nadie puede realizar los milagros que tú haces sin la ayuda de Dios. Te aseguro que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. ¿Cómo se puede renacer cuando se es viejo? ¿Se puede entrar por segunda vez en el seno de la madre y nacer de nuevo? Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas cuando digo, debes nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así es con todos los que nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible? Han hablado contra el Señor Dios Todopoderoso. Han cuestionado al Santo de Israel. Le ha enviado las serpientes entre ustedes. ¡Ayuda! ¡Ayuda a mi madre! ¡Tú no eres el único!
nadie. ¡Despierta! ¡Por favor! ¡Despierta! ¡Por favor! Hijo. Dile a Moisés. Pecamos. No te dejaré. Ve. No te dejaré. Ve, Benjamín. No. Ve. Lo haremos juntos. Ve. Ponte de pie, por favor. Hazlo. Benjamín, ve. Por favor. Por favor. Vamos. Puedes hacerlo. Vamos. ¿Cómo es posible? ¿Tú eres maestro en Israel y no comprendes esto? Te digo la verdad. Decimos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero no aceptas nuestro testimonio. Si hablé de lo terrenal y no me crees, ¿cómo creerás cuando les hable de las cosas del cielo? Hemos pecado contra el Señor y contra ti, Moisés. Ruega por nosotros para que Dios aleje estas serpientes. Han llamado y yo intercederé ante el Señor Dios para que Él sane sus heridas y Él quitará las víboras entre ustedes. Sigámonos lejos. Es tu culpa. Resiste. El Señor te sanará. Regresaré. Lo prometo. Así habló el Señor. Haz una serpiente abrasadora y colócala sobre un asta, y sucederá que aquel quien haya sido mordido, cuando mire a la serpiente, quedará curado. ¿Cómo puede ser posible? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre debe ser levantado, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Madre. Despierta. 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 No tienes más que mirar. Solo mira, mamá.
Nicodemo, Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para salvarlo a través de Él. Madre, despierta. No tienes más que mirar. Así como Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre debe ser levantado, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Por favor, hazlo, por favor. Mira lo alto de la colina. Solo mira. Y él debe ser levantado en alto. Nicodemo, Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Yo creo. Maravillosa historia la que acabamos de ver.
Me encanta ver cómo Jesús no tiene ningún tipo de obstáculo para evangelizar personas difíciles como este fariseo. Un hombre que tuvo que venir de noche oculto porque no quería ser visto. Aunque tenía en alta estima a Jesús porque él le dice, sabemos que vienes como maestro de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas señales y estas cosas si Dios no está con él. Es decir, que Nicodemo conocía a Jesús, sabía de Jesús. Era un hombre instruido y estudiado, un hombre que había alcanzado méritos, había alcanzado estudios, había alcanzado, bueno, era uno de los principales de Israel, de los religiosos, cumplía toda la ley. Imagínense estos dos tipos de personas. Una persona que durante su vida nació en una familia de buena posición, fue creciendo poco a poco y alcanzando méritos en su vida, ha alcanzado éxitos, ha alcanzado estudios, ha llenado su habitación de diplomas, se siente muy confiado porque ha sabido encarar la vida y ha alcanzado muchos logros. En contraste, una mujer desfavorecida que nace en un hogar completamente desvalorido, las circunstancias de la vida son muy fuertes, ha tenido que hasta vender su cuerpo para poder comer y sustentarse. ¿A cuál de estos dos tipos de personas de lo que te estoy hablando sería más fácil de que tú le predicaras el Evangelio? ¿Cuál crees que recibiría con agrado si le presentaras a alguna de estas dos personas que es necesario tener un Salvador para que pueda aceptar la verdad del nuevo nacimiento? Pues mira, el mismo Jesús en Mateo 21:31 le dijo, de cierto te digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Wow, una verdad que a mí contrasta o me hace ver cómo era mi realidad, cuánto me costó ver y aceptar la salvación de Dios, porque cuando tú te sientes orgulloso de tus logros, de las cosas que has alcanzado, tu corazón se llena tanto de orgullo y hasta de soberbia que te es difícil verte en una condición de arrepentimiento, de que necesitas esa salvación. En cambio, que una persona que haya inclusive cometido algunos delitos o se sienta impura, inmunda por haber caído en pecado, se ve en una condición de mayor humillación. Entonces, esto era lo que era Nicodemo, un hombre fariseo al cual Jesús estaba evangelizando en ese momento y mostrándole unas realidades que son inconmovibles, que hasta el día de hoy trastornan la mente de cualquier sabio y entendido, porque tratan de ver que es por el esfuerzo y por los logros que pueden obtener la salvación. Y Jesús le está mostrando la clase de fe que es necesaria para obtener la salvación. Y Jesús le dice, a Nicodemo le dice, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios, para poder entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez? Este hombre no comprendía cuál era ese nacimiento de lo que Dios le estaba diciendo. Y rescatando aquí dice, de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Es necesario nacer del agua porque la purificación del agua era el arrepentimiento, lo que hacía Juan allí en el desierto, bautizando a través del agua para arrepentimiento de pecado. Y a través de la fe era que tú podías recibir al Espíritu. Por eso Jesús le está diciendo, es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y aquí cuando Jesús le dice nacer de la carne, es que la naturaleza de la carne es la naturaleza pecaminosa. O sea, si tú naces de la carne, carne eres una persona pecadora, aunque seas un bebé, un niño pequeño. Tu conducta egoísta desarrollada
desde el nacimiento existe dentro de ti. Ese pecado viene con nosotros engendrado. Entonces la conducta regenerativa del nuevo nacimiento no es de los hombres, es un regalo de Dios. Era lo que Jesús le estaba diciendo aquí a Nicodemo. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto de nacer de nuevo? Bueno, es que Dios imparte una nueva naturaleza en nosotros, una naturaleza regenerativa, la cual no es esclava del pecado y la cual te da el aliento de querer hacer la voluntad de Dios, de seguirlo y agradarlo y ya dejar tu gloria y dejar tu propia voluntad y más bien aceptar la voluntad de Dios y seguirlo a Él por lo que te ofrece en gratitud de lo que tú no podías alcanzar, Dios lo alcanzó por ti. Ese es el nuevo nacimiento de lo cual estaba diciendo aquí Jesús a Nicodemo. Entonces le dice, no te maravilles de que te diga que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, tú oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. La palabra espíritu en el griego es neuma. Por eso es que nosotros llamamos a los cauchos neumáticos, porque esa palabra neuma, porque es el aire lo que lo llena. Y igualmente era la misma palabra del Espíritu. Jesús estaba haciendo aquí un juego de palabras para que él pudiese entender que era necesario. Así como el viento viene y da en tu rostro, tú no lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Es decir, tú no puedes ver cómo se hace esto, cómo se comienza a engendrar una vida regenerativa en tu corazón, pero lo puedes sentir porque el gozo, la paz que viene a tu vida y la obediencia, el comenzar a vencer el pecado y dejar aquellas cosas viejas y hacerlo todo nuevo, es lo que produce este nuevo nacimiento en el creyente. Y le dice... Y respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? No lo entendía. Y Jesús le dice algo maravilloso que le hace a Nicodemo en la mente. Le hace una pregunta que lo deja desestabilizado porque este era un hombre conocedor de la ley, era un hombre que enseñaba a Israel, instruía al pueblo de Israel sobre lo que era la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y le dice, ¿eres tu maestro Israel y no sabes esto? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero ustedes no reciben el testimonio. Y cuando le hace esta pregunta a Nicodemo, es porque Jesús le está hablando de que desde las Escrituras en el Antiguo Testamento se muestra que era necesario nacer de nuevo. Una de ellas está en Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Era necesario que todo lo que estaba muerto viviera a través de circuncidar el corazón. Eso era una semejanza de lo que era nacer de nuevo. Y él no lo había, aunque lo conocía, lo había visto, no entendía el nuevo nacimiento. Igualmente está en Ezequiel 36, 26, dice, y les daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y les quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ahí está también reflejado en Ezequiel el nuevo nacimiento, que Dios iba a hacer algo maravilloso y les iba a quitar el corazón de piedra y le daría un espíritu nuevo para vencer el pecado. Y este hombre todavía no conocía. Jesús le dice, porque de lo que conozco hablamos, de eso lo que queremos testificamos, pero ustedes no reciben mi testimonio. Fíjense algo lo que es difícil en la conducta fariseica, que todos nosotros, yo por lo menos particularmente me puedo ver reflejado en la conducta fariseica en mi vida. Muchas veces pensaba que la salvación se obtenía era por el cumplir con un rito, el cumplir con tradiciones, el agarrar y vivir de acuerdo a esforzarme en cumplir una norma. Es decir, vivía de apariencias porque en mi interior no sentía nada de esto que ahora puedo experimentar. Y ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Tú has vivido de apariencias?
Me importa el qué dirán. Son preguntas personales. Dice, trato de mostrar siempre mi mejor cara. ¿Serías capaz de manifestar y publicar tus luchas? ¿O serías capaz de pedir apoyo o ayuda por aquellas cosas que te atan al pecado? Los fariseos siempre vivieron de apariencia. ¿Hay alguna lucha dentro de ti que estás afrontando y que te cuesta y siempre quieres mostrar tu mejor cara? Porque hoy Dios quiere desarraigar a través de esto que acabamos de ver todas esas cosas, que puedas nacer de nuevo y vivir en la libertad del Espíritu, que es la naturaleza que vence todo pecado. Fíjense algo. Habían dos hombres, que narra Lucas 18, del 9 al 14, y era la oración de un fariseo y un publicano. Es decir, Jesús está hablando de que había unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Y le dijo estas parábolas. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de manera de que y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo en todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, porque soy un pecador. Jesús le dijo: os digo que éste descendió de ese templo donde subió a orar, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla delante de Dios será enaltecido. Es necesario una conducta de arrepentimiento, conocer cuál es nuestra condición del corazón, para ser lavados por el agua, es decir, la condición de humillación de qué somos ante Dios, para después nacer de nuevo. Continúo diciéndole: y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Algo que vimos en esta historia, en esta película, del principio al final, era esta historia de Moisés intercediendo por un pueblo pecador que había murmurado en contra de Dios. Y Dios le dice: fabrica una serpiente de bronce para que todo aquel que la vea, a ella, sea sano del veneno que está corriendo dentro de su cuerpo por la picadura de la serpiente. ¿Y cuál fue el pecado de este pueblo? Bueno, este pueblo estaba esclavo en Egipto y después fue introducido en un desierto para darle la tierra prometida, pero murmuró en contra de Dios diciendo que era un Dios mentiroso porque sus promesas no las había cumplido. Pues estaban pasando sed y comenzaron a murmurar de que lo que Dios le había prometido no se lo estaba cumpliendo, pues los había sacado de la esclavitud y los había metido en un desierto para que murieran de sed. Y el pecado fue de murmurar de que Dios no había provisto, de que sus promesas eran mentiras. Qué cosa tan grande a veces blasfemar contra Dios y decir que sus promesas no se cumplen en nuestras vidas. Pero el mismo Dios, a través del pecado que estaban cometiendo este pueblo de no confiar en Él, dio como provisión una solución basada en lo que ellos mismos estaban pecando. Como no confiaban en la provisión, Dios los hizo ahora que pusieran su confianza en una serpiente, así como la serpiente los había picado, que tenían que poner su confianza en una serpiente, la cual debían ver para que el veneno no tuviese efecto en su cuerpo. Y esto era una semejanza de lo que Jesús iba a hacer. Ese veneno nace dentro de nosotros, ese veneno de estar haciendo siempre las cosas contrarias a Dios. Y era necesario el ser levantado, así como la serpiente en el desierto, y creer. Es por el creer, por confiar. No era por los méritos de este hombre, ni por el conocimiento en Jesús. Es decir, que no es por lo mucho que tú conozcas a Dios, porque muchas personas te dicen por ahí: no, es que yo conozco de Dios, sí, yo creo en Dios. No, es que, y tú le preguntas: ¿y quién es Jesús? Y entonces, bueno, es un buen maestro, fue un hombre muy avanzado para su época, conocen intelectualmente todas las cosas de Jesús, que era el Hijo de Dios, pero no creen en su sacrificio, en su plan de salvación. Y aquí Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que era necesario
que así como la serpiente fue levantada en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera alzado para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino que tuviese vida eterna. Y esto se lo está diciendo a Nicodemo. Es decir, que cuando Nicodemo tuvo ese encuentro con Jesús allí en la cruz, como lo vimos en la película, fue cuando logró comprender aquellas palabras que Jesús le había dicho. Y fue cuando este hombre pudo entender y armar a veces el rompecabezas de todas las cosas y poder caer de rodillas y ser salvo delante de Dios. Aceptar su condición de pecador, de arrepentimiento, como tú y yo tenemos que reconocer de que todo ser viviente que nace con ese veneno dentro de sí, y solamente es por creer. Qué difícil es para una persona tener en alta estima a Dios, conocer, pero si no conoces que tienes una condición en la cual estás alejado de la verdad de Dios, estás alejado de su santidad y que necesitas solamente creer, y es a través del Evangelio, el nuevo nacimiento, es que creyendo en Jesús es que puedes nacer de nuevo y tener la salvación. No hay nada más que puedas hacer, es por gracia. Es por esa cruz que Jesús fue levantado allí, llevado a un madero, colgado, como lo dice Gálatas 13. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y de todos los animales que se pudo haber imaginado Dios, ¿por qué Dios hace la analogía de colocar una serpiente en contraste de Jesús? ¿Por qué no era un cordero lo que se levantó, un león lo que le dijo a Moisés que levantara en alto, sino una serpiente? Pues la serpiente para los judíos era una señal, era un animal inmundo, un animal maldito. Dentro de los animales inmundos que no podían tomar o comer, la serpiente era una de esas. Y a través del pecado entró a través de una serpiente. Es decir, que Jesús iba a recibir todo el peso del pecado y la maldición de la humanidad ahí en esa cruz. Por eso era necesario ser levantado en alto, para que cuando lo viésemos allí, ese pecado y esa maldición que Él estaba llevando allí era la que teníamos que llevar nosotros. Y Él, por amor de su creación, fue y llevó todo ese peso de pecado, de enfermedades y maldiciones, para darnos la libertad, la vida eterna y el amor, y por eso resucitó al tercer día. Fue 100% hombre y 100% Dios. Todo lo sabía y lo conocía. Entonces, como dice también Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Era por la fe. No había nada que podía hacer Nicodemo, sino era por la fe que podía llegar a la salvación. Y lo más maravilloso es Juan 3:16, que hay que entenderlo en el contexto de todo lo que he narrado, de todo lo que les he contado, de esa película que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Wow! El plan de salvación que muchas veces trastorna la mente de los entendidos, de los sabios, porque piensan que hay alguna fórmula. Cuán difícil, y los mayores ateos de este siglo han sido gente llena de conocimiento, llena de sabiduría, llena de tantas cosas, pero el orgullo y la soberbia lo aleja de Dios, porque no se ven pecadores, no creen que tienen que tener un plan de salvación, que tienen que tener un Salvador y un Redentor para poder entrar al reino de Dios y obtener la vida eterna. Hoy yo quiero que te identifiques con la vida de este fariseo que lo conocía todo, pero no tenía la fe que era necesaria para la salvación. De tal manera Dios amó al mundo, que vino y se hizo carne, y de un plan de morir en una cruz y de cargar todos tus pecados, mis pecados, mis enfermedades, todas las cosas que también tú deberías llevar, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Murió por su creación, por lo que más amaba, para que tú ni yo suframos ese castigo, y que todo aquel que crea pueda obtener el nuevo nacimiento.
Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo del unigénito de Dios. En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Wow, el que ya no cree, ya ha sido condenado, tiene ese veneno de nacimiento que corre por sus venas porque solamente se activa por la fe de creer que esa muerte era la muerte sustituta que tú necesitabas para obtener la salvación y el nuevo nacimiento. Y fíjense lo que pasa con esas personas que no creen. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas y perversas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No queremos arrepentirnos, no queremos reconocer nuestra condición, nos vemos como perfectos, como personas que no queremos ser juzgadas ni señaladas. Amigo, hermano, hermana, hoy es momento de humillarnos delante de Dios y reconocer que necesitamos esa salvación. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. Este es el momento de que tú recobres ánimo, aceptes este plan de salvación, que puedas recobrar fuerzas ahí en tu hogar y que puedas determinarte a agarrar y hacer de este plan de salvación el estandarte de tu vida, de evangelizar, de aprovechar todo aquel que está fuera en tu casa, aprovechar este tiempo y fortalecerte en el Señor y declarar este plan, esta nueva noticia, hablárselo a otros. Qué privilegio nos ha dado Dios de presentar este plan a otras personas, aún los más difíciles como este fariseo. No está en ti, en mí, cómo ellos lo vayan a recibir o no. Nuestra misión es entregarle esta buena noticia. Así como hizo Jesús, vio la necesidad, le dijo a Nicodemo la condición que tenía, lo que necesitaba, y le dio la provisión Dios para poder obtener la salvación. Eso es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. Yo quiero orar por ti y quiero orar para que Dios te use en esta temporada y puedas tú nacer de nuevo y sobre todas las cosas impartir este nuevo nacimiento en otros. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la vida de Jesús en nosotros, por lo que Él hizo, por su plan de salvación, por todo lo que nos muestra la historia de Jesús y Nicodemo, Señor. Cómo podemos evangelizar a otros, cuál es el verdadero nacimiento que todos necesitamos. Señor, yo quiero orar por la persona que está viendo hoy esta predicación y pedirte, Padre, que puedas infundir nuevamente ese nacimiento del Espíritu, Señor, que lo laves y lo purifiques y que impartas tu Espíritu Santo, que recobren la fuerza, que recuerden ese plan de salvación, Señor, que inscribas nuevamente nuestro nombre en el libro de la vida, Señor, y que también le des el denuedo de predicar a través de la necesidad de las personas que están allá afuera o de su propio hogar, predicar esta buena noticia para que muchas personas puedan venir al nacimiento y puedan entrar al reino de Dios. Este era un hombre religioso que creía él que iba a entrar al reino de Dios, y Jesús le dice que era necesario nacer de nuevo para que pudiese entrar en el reino de Dios. No le alcanzó ni el conocimiento, ni el tener el concepto de Jesús en muy buena estima, sino que era necesario que creyera en lo que Él estaba haciendo en esa cruz. Padre, si hay alguno aquí que no haya recibido de ese regalo del nuevo nacimiento, Señor, que pueda acompañarme en esta oración también. Señor Jesús, doy gracias por haber muerto en esa cruz, por haber llevado mis pecados, por haber llevado mi castigo, por haberme reconciliado con el Padre, porque ese plan fue un plan del Padre junto con el Hijo y el Espíritu Santo para dar salvación a su creación.
Qué dolor debe ser para un padre entregar a su hijo. Le costó la vida del amado. Pero hoy quiero que la persona que está haciendo esta oración, Señor, lo guíes a que se arrepienta de sus pecados. Te pida que entres en su vida, en su corazón, que hagas de él una nueva criatura, que le dejes ese nuevo nacimiento y que ahora, de ahora en adelante, inscriba su nombre en el libro de la vida si te ha aceptado, si ha aceptado y ha creído en que ese sacrificio era el necesario para darle salvación, Señor, y vida eterna. Yo te doy gracias por esta oportunidad de hablar de esta historia maravillosa de Jesús y Nicodemo, y nos vemos la semana que viene. Dios te bendiga.